Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vengo a hablarles de una trilogía de fantasía que está siendo cada vez más conocida, al igual que su autor Brandon Sanderson. Y me refiero a la saga de Mistborn o Nacidos de la Bruma, que consta de 3 libros: El Imperio Final, El Pozo de la Ascensión y El Héroe de las Eras. Hay más libros, porque de hecho la saga todavía no ha terminado, estaba proyectada para que sean muchos más libros divididos como en eras, pero la era 1 consta de estos 3. Y lo mejor de todo es que esta trilogía es autoconclusiva, así que se puede leer estos 3 libros y si no quieres seguir con la historia, simplemente se puede dejar hasta ahí y la historia queda cerrada. Pero bueno, cada uno de estos libros consta de entre 700 y 800 páginas. Bueno, este tiene un poco menos de 700, pero está por ahí. Así que sí son bastante largos, como pueden ver. Miren nada más y este es el más corto. El asunto es que hace mucho tiempo me han estado recomendando mucho estos libros, sobre todo en comentarios, me insisten. Y además, Osvaldo de Libros de Papel me ha insistido en que tenía que leer eso, tenía que leerlo porque es lo mejor que hay. O por lo menos que está entre lo mejor que hay de Brandon Sanderson, porque me dijo también que El Archivo de las Tormentas es todavía mejor. Pero bueno, primero que todo, ¿de qué trata Nacidos de la Bruma o Mistborn, que es más fácil decirlo? Esta historia nos cuenta, nos ubica en un planeta que es dominado por una entidad, una persona, un dios, no se sabe bien qué es, pero es considerado casi un dios, que se llama el Lord Legislador, que ha estado dominando ese mundo desde hace 1000 años. Al parecer es inmortal y todo indica que alguna vez fue un héroe que salvó el mundo. Pero ha pasado mucho tiempo desde entonces y ahora no parece ser nada más que un tirano. En este mundo hay los llamados nobles, que es por así decirlo gente de plata, gente de la clase alta, bien acomodada, y están los ska, que son personas que básicamente son esclavos que ni siquiera les pagan, simplemente están ahí para hacer todas las labores duras, pero a nadie parece preocuparle esto porque claro, son skas y parece que ellos están hechos para este tipo de labores. Incluso los nobles tienen la idea de que estas personas son muy diferentes a ellos, incluso de que no tienen la misma capacidad de aprendizaje ni la misma capacidad de razonamiento, así que son seres inferiores que pueden dedicarse tranquilamente a eso, a ser esclavos. Ahora bien, esta es la sinopsis del primer libro, pero no puedo hablar de la del segundo ni la del tercero porque ya revelaría cosas importantes que sucedieron en los libros anteriores. Así que lo dejaré hasta ahí nada más. Nada más les digo que aquí la historia es una historia bastante cerrada pese a ser parte de una trilogía. De hecho, cuando la estaba terminando yo me estaba preguntando, pero ¿de qué tratarán el libro 2 y el 3 si aquí parece que todo cierra bien? Pero en eso el mismo libro, llegando ya al final, nos explica mediante algunos personajes todas las cosas que quedaron sin resolver, todas las preguntas que hay, y entonces yo dije, ya, falta saber todo esto. En este segundo libro se sigue explorando, se retoman las consecuencias del primero y se explora un poco para en búsqueda de la verdad, en búsqueda de las respuestas a todas esas preguntas que quedaron en el aire. Y este libro sí es cierto que nos va a dar muchas respuestas, pero a la vez nos va a dejar muchas más preguntas. Y finalmente el héroe de las eras va a retomar todo donde lo dejó el libro 2 y ahora sí nos va a dar las grandes respuestas que estamos buscando, con un cierre que creo que está muy satisfactorio. Pero bueno, para efectos de comodidad voy a dejar nada más este libro para poder mover mis manos con completa libertad. Ok, ¿qué fue lo que me gustó y lo que no me gustó de esta saga? Empecemos por lo bueno, que es casi todo, ya les digo, porque esta saga es increíble. Primero debo hablar de la narración. Estos libros no son muy difíciles de leer porque no hay mucho adorno en su narración. Todo es como muy fluido. Esto es muy bueno porque, como les dije, son libros muy largos que si fueran muy adornados pues serían bastante complicados de leer y tardaríamos en leer toda la saga de Mistborn en, no sé, unos 15 años tal vez. Entonces, que sea una narración bastante simple, que lo que hace es nada más contarnos qué es lo que está pasando, qué es lo que está pensando cada personaje. Sí, pone metáforas, pero no son excesivas, permiten que sean muy sencillos de leer. Así que ese detalle me gustó. Pero claro, para la gente a la que le importa mucho esto de que esté con una narración muy bonita, muy adornada, probablemente no le guste lo que se va a encontrar en estos libros. Ahora sí, los personajes creo que están muy bien, cumplen bastante. Tengo que admitir que yo
Al principio, cuando comencé a leer esta saga, estaba un poco asustado porque todo el mundo hablaba bien de estos libros, así que tenía miedo. Yo decía, pues ya tengo la expectativa muy alta, obviamente no va a cumplir con lo que estoy esperando porque está por las nubes, así que empecé a leer con miedo. Y comencé leyendo y dije, pues bueno, va bien, pero tampoco creo que sea para tanto, va bien, va bien. Y luego dije, pues se pone mejor, sí, va muy bien, va mejor, me está gustando mucho. Y después simplemente dije, pues sí, son excelentes. Y una de las primeras cosas que me hizo ver que efectivamente estos libros eran maravillosos son los personajes. Creo que están muy bien construidos, son complejos. Y este libro en específico se va a enfocar especialmente en dos, en el personaje de Kelsier y el personaje de Vin, que son como los dos principales de esta primera entrega. Tanto ellos como los demás que aparecen tienen muchos conflictos internos y se pasan todo el libro pensando en ellos, debatiéndose entre ser esto o ser lo otro, entre lo que ellos eran y lo que ellos son y lo que podrían llegar a ser. Se pasan toda la historia tratando de encontrarse a sí mismos, tratando de entender cuál es su papel en todo esto. Y bueno, Kelsier por su parte es un personaje que tiene poderes, que es muy poderoso, pero ya más adelante hablaré acerca de estos poderes. Kelsier está planeando una revolución que acabe con esta dictadura del Lord Legislador, para que por fin, luego de 1000 años, los Skaz puedan ser libres. Y por eso se propone acabar con el Lord Legislador, un ser que hasta entonces parece ser inmortal, así que pues está bastante difícil ese objetivo, y además acabar con toda la nobleza. Y por su parte tenemos a Vin, que es una niña de las calles, una niña que ha vivido siempre en ese ambiente de robos, ambiente de crímenes, ambiente de pandillas, pero que parece ser que esta niña tiene algún poder oculto, porque ella se da cuenta de que tiene una habilidad que otras personas no tienen, porque no reaccionan igual que ella ante ciertos estímulos. Y en cuanto se entera ella de esta ventaja, pues va a aprovecharla al máximo, más en este mundo en el que hay que sobrevivir a como de lugar. Pero bueno, como les digo, los personajes creo que están muy bien y hay una evolución muy buena. Yo creo que ningún personaje es igual al principio de esta historia que al final. En especial al final de toda la trilogía, luego del héroe de las eras, ahí sí que creo que nadie es igual. Uno no se podría imaginar jamás que un personaje que empieza aquí siendo algo termine siendo tal cosa en el otro. Es algo increíble, está muy bien hecho. Luego me gustaría hablar acerca de el mundo que plantea. Este mundo es algo muy interesante, es fascinante. Tenemos volcanes que pasan produciendo mucha ceniza, por lo cual este mundo está siempre como oscuro, hay como ceniza por todas partes, está todo sucio, está todo manchado, todo negro y además el sol es rojo. Se dice que alguna vez fue amarillo y que alguna vez el mundo fue verde y tenía árboles y flores muy bonitas, pero en este momento es un mundo feo. Las pocas plantas que hay son cafés, el sol es rojo y además por las noches sale una bruma que a la mayoría de personas les da miedo porque parece como que tiene vida propia, como que oculta horrores, como que puede en cualquier momento matar a alguien, tal y como dicen las leyendas. Pero bien, es evidente que Sanderson tiene muy claro cómo funciona su mundo y qué es lo que pasa y qué es lo que pasó a lo largo de toda su historia, porque los personajes actúan realmente como si de verdad hubieran vivido en este mundo, y es un mundo muy distinto al nuestro. Estamos acostumbrados de que la fantasía se ubique en un mundo que es casi igual que el de nosotros, por ejemplo, en la Edad Media, pero con uno que otro elemento mágico, qué sé yo, con dragones, con algunos seres, con orcos, con magos, pero el resto de cosas son iguales. En cambio aquí es evidente que no, que el mundo es muy diferente, que los personajes no han vivido en un mundo igual al de nosotros, sino que ellos actúan y piensan acorde con ese mundo en el que viven, y eso es algo que le da mucha riqueza a esta obra. Pero ahora sí, quiero pasar a lo mejor de esta saga, que es la lógica interna, comenzando por el sistema de magia. Y yo sé que seguramente todas las reseñas que vean de esta saga van a decir lo mismo una y otra vez, y yo voy a repetir lo que ellos dicen. El sistema de magia está muy bien, es un sistema que no parece magia. Yo incluso considero que los personajes que son poderosos, que pueden utilizar esa magia, no son magos, no es magia, esto es algo diferente. Estos son habilidades que no existen en nuestro universo, pero que aquí existen y no es necesariamente magia, porque tienen reglas, porque funcionan del modo de acción-reacción. Funciona con las leyes de Newton, así de sencillo se los digo. Si yo hago cualquier cosa, eso va a tener una reacción contraria. Es como si yo empujo este libro, pues el libro se va para allá, y a cambio de eso mis dedos pues
van a sentir una pequeña fuerza contra ellos. Si este libro fuera más pesado que yo y yo trato de empujarlo, no voy a poder empujarlo porque es más pesado que yo. Incluso la fuerza que yo aplico sobre el libro se me está devolviendo a mí y por eso no puedo empujarlo. Son eso, las leyes de Newton. Y es que en este mundo esos poderes se basan en metales. Así que hay muchos tipos de metales que otorgan ciertos poderes. No voy a revelar en este momento cuáles son esos poderes, pero se basan en eso, en acción-reacción. Si yo aplico una fuerza, esa fuerza la voy a sentir yo, pero en el sentido contrario. Y eso es algo increíble porque esto hace que no hayan trampas. No va a llegar un personaje superpoderoso que diga soy mago, hace un hechizo y resuelve cosas. No, porque aquí todo se rige bajo sistemas lógicos. Aquí Sanderson no puede sacarnos un Deus Ex Machina tan fácil. Y como les digo, yo leo esto y para mí esto no es magia. Esto es algún tipo de ciencia que funciona así en algún universo paralelo. Incluso para mí tendría toda la lógica del mundo que de repente alguien adquiriera estos poderes en la vida real. Y yo, sí, claro, tiene sentido. Pero bueno, con lógica interna no solo hablo de eso, sino de que aquí hay cero trampas en todo sentido. Cualquier cosa que pase tiene una explicación que es acorde con lo que nos han presentado en la historia, acorde con cómo funciona este mundo, acorde con cómo funcionan los poderes. Y hay momentos en los que parece ser que algún personaje de repente saca un poder que no le corresponde, o que de repente adquiere un poder increíble de algún lugar y esto lo usa para derrotar a alguien. Estas ocasiones en las que parece ser que se rompe las reglas establecidas, pues no se rompen, sino que hay una explicación que se nos va a mostrar más adelante. Pero no solamente que se nos muestre más adelante, sino que si nos ponemos a pensar, la explicación para esa cosa rara que ocurrió, el lector podría perfectamente deducirla con base en lo que nos han explicado, en las reglas de estos poderes. Pero es algo increíble porque creo que a nadie se le ocurre la explicación hasta después de que nos las presenta Sanderson. Y una vez que nos las presenta, uno dice, pues claro, era evidente, ¿cómo no me di cuenta? Soy estúpido. Pero se los aseguro, cada cosa extraordinaria que pase que no parezca obedecer a las leyes planteadas, tiene una explicación muy sencilla. Una explicación que perfectamente podríamos deducir, pero que el autor nos logra como despistar en cierta manera y hace que igualmente cuando él revele la explicación nos sorprendamos una y otra vez, porque esto pasa varias veces. Ahora bien, la temática me encantó. Desde los temas de corrupción, de todo lo que hay pues en una dictadura con un tirano, todo lo que eso puede generar. También tenemos dilemas interesantes. Por ejemplo, Kelsier es un personaje que piensa que tiene que matar a todos los nobles sin importar si ellos han hecho algo malo o no, si simplemente son nobles porque nacieron así, porque a pesar de que tengan buenos deseos. Por lo cual Kelsier muchas veces se pasa, creo que a un extremo. Y es interesante ver cómo se confronta con otros personajes y cómo cada uno se enfrenta a este dilema. Pero creo que un tema que es recurrente en las tres novelas, aparte del tema del poder y de quién está mejor en el poder, si ellos o yo, o de asuntos como de que si por ejemplo hay un tirano y lo quitamos y ponemos otra persona, esa otra persona también se volverá un tirano. De ser así, entonces, ¿cuál es la diferencia? Aparte de eso, está muy presente en los tres libros el tema de las religiones. Y esto es muy interesante porque yo soy una persona que pues no cree en nada. Brandon Sanderson, como muchos sabrán, es mormón, así que él evidentemente tiene un pensamiento diferente al mío. Pero en estas novelas se explora mucho lo que son las religiones. ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué existen? Si al fin de cuentas todas se contradicen entre sí, entonces ninguna tiene la verdad absoluta. Entonces, ¿cuál es el sentido de creer en una de ellas? Y bueno, este tema vamos explorándolo poco a poco en cada uno de los libros y al final vamos a acabar con una reflexión increíble que la verdad me pareció muy bonita, me encantó porque nos brinda una perspectiva diferente de lo que es las religiones, de lo que es la fe de la gente, de por qué la gente cree, de qué valor tienen las creencias de las culturas. Simplemente le pude aplaudir a Sanderson porque a pesar de que es un tema en el que tenemos puntos de vista diferentes, logra conmoverme y logra hacerme reflexionar. Bueno, como pueden ver el libro me encantó, bueno, los libros me encantaron. Con respecto a lo que no me gustó, ¿qué les puedo decir? Sería ser bastante quisquilloso ponerme a buscar cosas malas del libro, porque sí, no son libros perfectos. No quiero aquí que se vayan pensando de que son los mejores libros de la vida, que son la perfección absoluta y de que todo lo que tienen es bueno. No, habrán detalles y cosas que no me terminaron de gustar, pero son cosas mínimas. Si me pongo aquí a buscarlas, sería ser quisquilloso. Quizá podría mencionar que con respecto a algunos personajes secundarios, sus arcos me parecen que algunas veces no llegan a ningún lado. No ocurre con todos, claro, estoy hablando de algunos en específico. Me parece que nos lo empiezan a plantear, a desarrollar un poco, pero al final no se les da un cierre satisfactorio a esos arcos de cada uno que nos venían planteando.
pero sería como lo máximo que tengo que decir negativo. Sépanlo, no son libros perfectos, como ya les dije. No tengan una expectativa desproporcionada, porque eso nunca es bueno. Y pues nada más. Pero antes de acabar con este video, quiero decirles que hay algo en lo que sí tengo una opinión bastante opuesta a la gran mayoría. Y es que mi libro favorito de los tres... Uy, perdón, puse el libro El héroe de las eras, no iba. Este es el tercero y este es el segundo, ok. Mi libro favorito de los tres es el segundo, El Pozo de la Ascensión. Y he visto en la mayoría de canales, de reseñas, de blogs, que este libro resulta ser casi siempre el menos favorito, porque es un libro como de transición, porque es un libro que baja un poco el ritmo, puede ser. El asunto es que simplemente la gente le considera como el más flojo de los tres, pero a mí es el que más me gustó. De verdad que amé esta novela. Todas me parecen increíbles, pero esta fue la que más me llegó, la que más me impactó. Mi favorita, en fin. ¿Por qué? No sabría decirlo con exactitud, pero creo que se debe a que tiene muchos acontecimientos importantes, tiene muchos giros en la trama y hay como un ambiente de intriga y de incertidumbre que, en mi opinión, en donde está mejor es en este libro. Pero bueno, esto es lo que tengo que decir con respecto a esta trilogía. Me encantó Brandon Sanderson. Definitivamente debo seguir leyendo a este autor, tanto en el resto de esta saga de Mistborn, como en el Archivo de las Tormentas, como el Antris, como en todas las otras cosas que este señor publique. Por cierto, hay otros personajes que también son muy importantes, pero que no los mencioné porque en el primer libro quizá no tenían mucho peso, pero luego poco a poco van adquiriendo un mayor protagonismo. Pero bueno, comenten si están de acuerdo conmigo, si no lo están, por qué no lo están, y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.